Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow Act. Si quieres apoyarnos puedes hacerlo desde $1 en Patreon. Esperamos sus likes y sus comentarios. Gracias, sin más, que la disfruten. Capítulo 561. Diseños maliciosos del dios antiguo. Lee Junmu extendió su mano para agarrar el halo cian que flotaba sobre la mano del enemigo, y el traje de deidad del dragón Azure que se había fusionado con su cuerpo instantáneamente resonó con él. La pieza fue rápidamente absorbida por el traje de batalla supremo, reuniendo así todas sus partes. Lee Junmu siguió con los ojos la figura de Dios que partía de primera línea, pero no sintió la más mínima emoción en su corazón. Aunque recibir la parte final de Azure Dragon Deity Suite haría que su fuerza diera un gran salto, la sensación de crisis en su corazón solo había aumentado. Si solo necesitaba recibir un ataque de Frontline God para obtener la pieza final de Azure Dragon Deity Suite, ¿qué calamidad indicó la voluntad del cielo y la tierra? No puede ser que el universo haya cometido un error y en realidad fue solo una gran oportunidad para él y nada más. Después de todo, aunque su lesión parecía normal, aún le tomaría más de 10 días de recuperación para que su fuerza de combate alcanzara su punto máximo una vez más. Una gran calamidad de la que obtendré un nuevo contrato de arrendamiento en mi vida. ¿Qué es exactamente? Lee Junmu se giró para mirar en dirección a Dios de primera línea con una expresión digna y vio que la silueta del sabio de batalla se detenía. Poco después, una voz vino del cuerpo vestido de negro, y frente a los ojos de Lee Junmu, explotó en pedazos. En un momento, no había nada más que una niebla de sangre en el cielo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Lee Junmu sintió como si se hubiera vertido agua helada sobre él. De repente se dio cuenta de que había caído en un siniestro plan. Frontline God definitivamente no era una persona generosa, por lo que la razón por la que había venido a darle la parte final debería haber sido por Battles Sage Vega y otras potencias superiores. En otras palabras, todas las principales potencias de su avión sabían que Frontline God vendría a buscarlo ese día. Y ahora aprenderían que Lee Junmu no solo había reunido todas las partes del traje de deidad del dragón azul, sino que una de las principales potencias, Frontline God, también había perecido después de conocerlo. Perdió su vida en el territorio de Lee Junmu y ni siquiera dejó un cadáver intacto para ser examinado, asegurándose de que ni siquiera sus heridas pudieran ser revisadas por ningún tipo de prueba. Con tal evidencia apuntando hacia él, incluso si Lee Junmu saltó al río amarillo, todavía no podía limpiar su nombre. La culpa de la muerte de Frontline God estaba fuertemente sujeta a su cabeza. ¿Quién era exactamente?, murmuró Lee Junmu para sí mismo. De repente, gritó. Eso sorprendentemente se atreve a conspirar contra mí. En el instante en que el cuerpo de Dios de primera línea explotó y se convirtió en una niebla de sangre, Lee Junmu supo la calamidad de la que solo podía escapar por un estrecho margen. En la coyuntura crítica de decidir el destino de la humanidad, sorprendentemente mató a una potencia de alto nivel por un tesoro. Además, incluso si se considerara toda su conducta anterior y Battles Sage Vega, así como Battle God se pusieran de su lado, aún sería imposible mediar y calmar la hostilidad de las principales potencias. Sin mencionar que Battles Sage Vega y Battle God nunca se convertirían deliberadamente en enemigos de todo el mundo solo para proteger a Lee Junmu. A partir de ese instante, sería considerado como un enemigo de la humanidad, e incluso era posible que algunas potencias superiores dejaran el ataque a la séptima dimensión para venir y reprimir al criminal arrasando en su propio patio trasero. Si Frontline God realmente hubiera muerto bajo sus manos, todavía estaría algo bien. Pero Lee Junmu no había recibido ninguna notificación del sistema con respecto a su ataque, por lo que claramente, la muerte del otro no tenía relación con él. O no empieces o no te detengas. Aprovechando la oportunidad de que todos estén en la séptima dimensión para romper los cimientos, de repente, un pensamiento aterrador surgió en la mente de Lee Junmu. Timbre. Ataque espiritual de un enemigo desconocido detectado. Solicitar a los que emita inmediatamente el comando para contraataque. Timbre. El anfitrión está bajo el control de un ataque espiritual desconocido. Sistema seleccionado para expulsar el ataque. Timbre. Uso de puntos de experiencia para expulsar, todos los puntos de experiencia consumidos, expulsión fallida, timbre. Usando puntos de habilidad para expulsar, todos los puntos de habilidad consumidos, falló, timbre. Usando elementos espaciales para expulsar, todos los elementos espaciales consumidos, falló, timbre. Usando el poder del mundo celestial para expulsar, la mitad del poder del mundo celestial consumido, éxito.
Después de que las sucesivas notificaciones del sistema resonaron en la mente de Lee Junmu, rápidamente recuperó la claridad. Su cuerpo estaba cubierto de sudor de la cabeza a los pies, y sin dudarlo, revisó rápidamente su perfil para investigar si el ataque momentos antes había sido real o su imaginación. Sistema. Séptimo nivel. Anfitrión. Lee Junmu. Sombras. 18. Puntos de experiencia. 0. Puntos de habilidad. 0. Elementos espaciales. 0. Puntos de comprensión. 0. Mundo celestial. 2 Sol, débil. Habilidad de base. Evasión de flecha, grandes alturas, golpe de salto crítico con hoja violenta, alcanzar la perfección, paso de insecto celestial de 9 sombras, pequeño éxito, brazos en forma de cruz tiránica, sabio extraordinario, paso de flash, integración, patada de presión atronadora, excelencia, blind shot, integración, tree part origin arrow, pequeño éxito, shadow carapace, integración, disaster punch, pequeño éxito, evenly blade, pequeño éxito, unique shadow evenly blade chop, pequeño éxito, thunder fiend hunting arrow, integración. Métodos de cultivo. Aurora Killing Justice, Chaotian Eight Steps, Great and Secret Technique, Wingot Tornado Kick, Spirit Pincer Step, Spirit Pincer Rip, Evasión Fantasmal, Sustitución de Imagen Fantasmal, Ghost King Body Refining Secrets, Ghost King's Body Refining Secrets, Ghost Heritance, Reversión de curación y mata de esencias vegetales. Refinación del cuerpo. Cubierta del almirantazgo, secretos de refinación del hueso del dragón del diablo, armadura de la cubierta cruzada, secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del trueno del sol. Métodos de cultivo especiales. Técnica de punto de flujo de nutrición meridiana, preservación del alma infantil. Movimiento facal desesperado. Extintor crítico de peligro. Lee Junmu frunció el ceño y preguntó con una cara sombría. Sistema, justo ahora ese ataque desconocido que afectó mi conciencia mental, ¿qué fue? Los puntos de experiencia, los puntos de habilidad, los elementos espaciales y los puntos de comprensión se habían utilizado hasta el último. Después de todo, no había muchos de ellos después de su avance. El efecto general no fue demasiado grande, por lo que el poder de su mundo celestial se había agotado. Su mundo celestial cayó en un estado débil, sin esperanza de ser utilizado pronto. Dim, el sistema está investigando, la investigación ha terminado, el sistema descubrió restos del poder de God undercurrent en el cuerpo del huésped. ¿Deseas expulsarlo? Una vez que la notificación del sistema apareció en la mente de Lee Junmu, el sudor corrió por su espalda una vez más. No había esperado que la persona que trató de emboscarlo después de tramarlo contra él fuera sorprendentemente la corriente subterránea de Dios. Si Lee Junmu no estuviera en posesión del sistema Super Shadowak, probablemente habría sido reducido al estado de bárbaro nivel Xuan. Incluso si God Undercurrent no pudiera apoderarse de su cuerpo por el momento, todavía habría estado bajo su completo control. Bien. Lee Junmu comenzó a reír con furia fría. Este padre tuyo no te provocó, solo esperaba usar tu presión para hacer que las potencias humanas lo vean como importante. Sin embargo, viniste a provocarlo. ¿Realmente crees que este padre tuyo es un imitador y no hará nada sin importar lo que hagas? Capítulo 562. Partiendo hacia la séptima dimensión. HMPH. No sabes cómo apreciar la bondad de alguien. Una voz llena de ira hizo eco en el área, y poco después, una figura alta y robusta cortó lentamente el espacio en algún lugar del desierto. Aunque su cuerpo estaba envuelto en una tenue capa de niebla, la presencia que surgía de su cuerpo era extremadamente aterradora. Parecía lo suficientemente fuerte como para destruir los cielos y destruir la tierra. La silueta alta y robusta, que se encontraba en la séptima dimensión, no necesitaría anunciar su nombre sin importar a dónde fuera. Si el hombre apareciera frente a las principales potencias, el oponente gritaría inmediatamente su nombre. Dios subterráneo. Dio un paso adelante y ordenó a la persona que lo seguía en voz alta y clara. Transmita mis instrucciones a nuestra gente que se esconde en el campamento del ejército humano. Deben difundir la información de que Lee Junmu no acordó cooperar con todos los poderes e incluso mató a Frontline God para arrebatarle la parte del traje de batalla supremo. Asegúrate de que sepan que dentro de los próximos días, él también planea lanzar ataques contra todos los otros poderes de la Tierra. ¿Qué tipo de existencia era la corriente subterránea de Dios?
Ya sea Battle Sage Vega, Battle God, Sword Sage o cualquier otra potencia superior, todos estos expertos que se encontraban en la cima ni siquiera podían considerarse como un pedo frente al dios antiguo que había estado en el pináculo en los viejos tiempos. Sin embargo, fue difícil para God Undercurrent restaurar su fuerza al máximo con el cuerpo que había agarrado. Aunque había unificado toda la séptima dimensión, todavía no quería comenzar una guerra total con las fuerzas de la Tierra por el momento. Su idea original era la misma que la de Lee Junmu, usar la inminente transformación celestial para su beneficio. Pero no había esperado que justo después de unificar apenas la séptima dimensión y aún no se moviera hacia el oponente, las principales potencias de la Tierra formarían una gran alianza e incluso dejarían de lado sus rencores del pasado para tratar con él. Fuerza. Sin el apoyo de la fuerza absoluta, una persona no tenía derecho a hablar en este mundo. El cuerpo físico de Bárbaro New podría considerarse bastante bueno, pero en comparación con el impresionante cuerpo ultrapoderoso de Lee Junmu, era muy inferior. Por lo tanto, God Undercurrent se había infiltrado personalmente en la Tierra para ver si podía encontrar una manera de apoderarse de la carne de Lee Junmu o no. Incluso si no pudiera unir su alma a él, pero logró someterlo como lo había hecho con Lin Xuan, ganaría otra carta de triunfo en su arsenal. Me pregunto qué tipo de método desconocido utilizó ese joven para disipar completamente mi poder divino. La frialdad parpadeó en los ojos de God Undercurrent, y respiró hondo antes de continuar hablando en el mismo tono frío. No importa. Ya que no puedo obtenerlo, solo puedo destruirlo. Era muy consciente de que si ignoraba el crecimiento de Lee Junmu, entonces, en el futuro, la amenaza que representaba para él definitivamente no sería más débil que la de Battle God o Battle Sage Vega. Sistema, ya que pudiste expulsar el poder divino con el que God Undercurrent intentó apoderarse de mi cuerpo, ¿puedes hacer lo mismo cuando nos encontremos con Lin Xuan y Bárbaro New? Lee Junmu se precipitó por el cielo, su figura parpadeaba continuamente. Desató completamente Flash Step, sin atreverse a reducir la velocidad en lo más mínimo. Como todo había sido una conspiración de God Undercurrent para controlarlo, el siguiente paso fue obvio. El dios arrojaría todo tipo de suciedad sobre Lee Junmu y lo convertiría en un criminal de toda la humanidad, sin dejarle ningún margen para darle la vuelta. En otras palabras, si Lee Junmu no hizo nada y continuó permaneciendo en la Tierra, esperando que las principales potencias humanas se unieran y trataran con él, entonces no solo él mismo, sino incluso sus amigos y familiares estarían implicados en su asunto. Por lo tanto, Lee Junmu tiene que apresurarse a la séptima dimensión y dejar completamente claro que estaba del lado de la humanidad. Expulsar el poder divino de God Undercurrent no es difícil. Hablando teóricamente, si quisieras eliminar su control de Lin Xuan y Bárbaro New, entonces mientras tuvieras suficientes puntos de experiencia, se podría hacer, el sistema respondió con calma. Sin embargo, su respuesta causó que el corazón de Lee Junmu se hundiera de repente. Cuando God Undercurrent intentó someterlo, el sistema había utilizado de forma autónoma todos sus puntos acumulados. Incluso se vio obligado a usar el poder de su mundo celestial, y el segundo sol de su mundo celestial estaba en un estado extremadamente caótico. Si usara con fuerza el poder del mundo celestial una vez más, era probable que el grado del mundo celestial cayera. El sistema solo había nombrado puntos de experiencia, por lo que era probable que los otros tipos de puntos fueran básicamente inútiles para expulsar la energía divina de God Undercurrent. Después de pensarlo un poco, tuvo el presentimiento de que la cantidad de puntos de experiencia necesarios para liberar a cualquiera de las personas sería astronómica. El anfitrión puede decidir sus asuntos por sí mismo. El sistema no interferirá mucho. Sin embargo, a partir de los datos analizados, si el anfitrión usara puntos de experiencia para crear más sombras para aumentar su fuerza, proporcionarían muchas más ventajas que seguidores como Bárbaro New o Lin Xuan. Oye. Lee Junmu sonrió, revelando sus caninos. Sin embargo, ya había tomado una decisión en su corazón. Aunque la ayuda de algunas sombras más sería enorme para él, no era del tipo que no hacía nada cuando algo malo le sucedía a sus seguidores y amigos como Bárbaro New y Lin Xuan. Cuando la calamidad descendiera en el futuro, ¿lo enfrentaría solo? A partir de ese momento, solo se quería a sí mismo y a sus sombras en el mundo. Golpeó ligeramente su muñeca, y Void Disc apareció de repente. El espacio circundante se convirtió instantáneamente en un lago sobre el cual pasaban ráfagas de viento. Sorprendentemente, las ondas visibles a simple vista aparecieron en el espacio. Lee Junmu entrecerró los ojos y de repente gritó: «¡Ábreme!».
Siguiendo las palabras de Lee Junmu, aparecieron grandes fluctuaciones en las ondas en el espacio, y lentamente el espacio se separó para formar un túnel lo suficientemente grande como para que pasara un solo adulto. Lee Junmu tenía completamente claro que para entonces, ya podría haber sido calificado como el criminal de la humanidad. Si usara los métodos establecidos para ingresar a la séptima dimensión, probablemente sería capturado por las principales potencias antes de que supiera lo que estaba sucediendo. Battle God, Sword Sage, Blade Sage y Battle Sage Vega fueron mucho más formidables que Frontline God, mientras que su fuerza era apenas suficiente para soportar el poder del golpe de Frontline God. Incluso si hubiera reunido todo el traje de deidad del dragón Azure, Lee Jun aún no podría reflejar la fuerza de esas potencias ultra. Afortunadamente, tenía el disco vacío supremo en sus manos que tenía una función útil. Cuando se agregó a su fuerza actual, no fue una tarea difícil para él abrir un pasaje que conecta con las otras dimensiones. Me pregunto cuál es la situación de ese lado. ¿En qué etapa ha llegado la invasión de los ejércitos aliados? Lee Junmu reflexionó en su corazón. Su mayor esperanza era que las fuerzas aliadas estuvieran atrapadas en alguna región difícil, para que pudiera investigar y encontrar alguna solución a su problema. Si pudiera ayudar a la humanidad a romper el estancamiento, incluso si algunas personas quisieran usar la muerte de Frontline God para implicarlo, no sería fácil. Capítulo 563. Noticias graves. Primera línea: Dios había muerto en la batalla. La parte del traje de deidad del dragón Azure fue arrebatada. Lee Junmu estaba a punto de lanzar un ataque contra todos. Una tras otra, 3 noticias importantes aplastaron la moral de las fuerzas aliadas de la Tierra. Incluso Battle God, que anteriormente era de la opinión de atacar a Lee Junmu, estaba temblando de ira en ese momento. Si no fuera por la complicada situación que lo obliga a permanecer en la séptima dimensión, él habría regresado personalmente a la Tierra para destrozar a Lee Junmu. Desde el principio pude sentir que el joven desgraciado no tenía buenas intenciones. Una vez que su fuerza aumentó, inmediatamente se cayó con nosotros y se volvió hostil. Si puedo sugerir, deberíamos dejar de lado la batalla en la séptima dimensión por el momento. En cualquier caso, ambas partes son relativamente pacíficas en este momento. ¿Paren la batalla, entonces qué? ¿Planeas regresar a la Tierra y tratar personalmente con Lee Junmu? Viejo monje, ¿qué quieres decir con estas palabras? ¿Cómo podemos lidiar con la agresión externa antes de resolver conflictos internos? La amenaza de que Lee Junmu ataque nuestros cimientos es mucho mayor que ese Lin Xuan que ocupa la séptima dimensión. Ah, ¿no estás usando esto solo como una excusa para abandonar el campo de batalla? Cuando hablamos de tratar con Lee Junmu, primero dejemos de lado la pregunta de si tienes las agallas para intentarlo y hablemos de si tienes la fuerza para lograrlo. Incluso Frontline God no era un oponente para ese joven. Y no solo fue asesinado, sino que incluso perdió la pieza del traje de deidad del dragón Azure. ¿Qué pasa contigo? Eres un pedo en comparación. Al escuchar las poderosas disputas, Battle Sage Vega sintió que su dolor de cabeza crecía. ¿Cómo se parecían remotamente estas personas a las principales potencias de la humanidad? Eran como vendedores ambulantes y vendedores ambulantes que luchaban por sus negocios. Cualquier persona lúcida podía ver que el asunto de Lee Junmu matando a Frontline God para arrebatarle la parte del traje de deidad del dragón Azure era un poco sospechoso. También estaba la cuestión de la disparidad en la fuerza de las dos partes. Incluso si la fuerza de Lee Junmu hubiera hecho un gran avance, aún no podría haber aumentado en la medida en que Frontline God no hubiera podido huir o pedir ayuda. Además, Lee Junmu no era un imbécil. Le habían traído la pieza del traje de deidad del dragón Azure, por lo que no había sido necesario que la tomara por la fuerza. Debería haber sabido que si Frontline God muriera bajo sus manos, entonces las otras potencias superiores que habían tenido rencores con él definitivamente crearían problemas. En realidad, Battle Sage Vega tenía completamente claro un asunto en su corazón. Si las principales potencias regresaran a la Tierra y dejaran el campo de batalla en nombre de cuidar a Lee Junmu, entonces la próxima vez, no entrarían en la séptima dimensión con facilidad. Después de todo, el poder de las facciones bajo estas grandes potencias había disminuido considerablemente. Incluso si Battle Sage Vega era uno de los expertos supremos de la humanidad y había custodiado el continente central durante varios años, su autoridad no era mucho cuando se enfrentaba con las numerosas potencias superiores. Era débil hasta el punto de que era básicamente imposible para ella ir en contra de la opinión general y proteger a Lee Junmu.
Battle Sage, que estaba de pie cerca de ella, la miró y se encogió de hombros, dando a entender que, por mucho que quisiera ayudar, no podía. Como el asunto había llegado a tal punto, también se vio obligado a tomar una decisión. Independientemente de si las principales potencias podían ver a través del asunto o no, el consenso general de retirada se había formado entre ellos. Si las fuerzas aliadas de la Tierra se retiraran de la séptima dimensión, entonces la persona que se beneficiaría más sería indudablemente God Undercurrent y no Lee Yun-Lum, que había arrebatado una parte del traje de deidad del dragón Azure. Un hombre de mediana edad vestido con ropa negra y emitiendo una siniestra presencia salió de su pueblo y dijo con voz profunda: Señor, Dios de la batalla y Señor sabios de la batalla, yo mismo también estoy inclinado a regresar a la Tierra. Sin embargo, el asunto de esta vez es claramente una trama de God Undercurrent. Naturalmente, tampoco descarto la posibilidad de que Lee Jun-Mu nos vea como un oponente fuerte que está atrapado con God Undercurrent, por lo que fue contra el viento. Después de hablar tanto, el hombre de mediana edad levantó ligeramente las comisuras de sus labios y se burló con frialdad. Propongo que si Battle God capture a Lee Jun-Mu para poder interrogarlo y no estar tan ansioso por regresar a la Tierra. Si realmente está siendo tratado injustamente, entonces eso también sería genial. Al confiar en su fuerza tiránica, definitivamente podremos lograr un gran avance en esta batalla. El hombre de mediana edad tenía otro nombre. Crow Sage, y también cultivaba energía de flujo secundario. Su fuerza no era mayor que la de Bestial Sage que había fallecido anteriormente. Sin embargo, Crow Sage podría convocar a los cuervos del inframundo que eran el mismo tipo de criaturas que el arco utilizado anteriormente por Lee Jun-Mu. Además, podría convocar a una cantidad aterradora de ellos con su fuerza actual. Por lo tanto, muchas personas que eran más formidables que él aún no estaban dispuestas a provocarlo. Ahora, aunque las palabras de Crow Sage parecían ganarse el favor, la aterradora intención asesina en sus palabras hizo que incluso Battle God se sintiera frío. Si Lee Jun-Mu fue realmente llevado a este campamento, ¿quién podría garantizar su seguridad con tantas potencias superiores listas para atacarlo? Podría sacrificar a Lee Jun-Mu para mantener la ofensiva en la séptima dimensión o retirarse y ver a las principales potencias unir sus manos para lidiar con Lee Jun-Mu. Una respuesta de opción múltiple con resultados idénticos apareció frente a Battle Sage Vega y Battle God. Los expertos de los tres poderes trascendentes restantes no expresaron ninguna actitud sobre este asunto, dando claramente la autoridad a Dios de batalla. Lamió ligeramente sus labios y fijó su mirada en Crow Sage por un largo tiempo antes de responder calmly. Muy bien, enviaré personas a buscar a Lee Jun-Mu. Pero antes de ser capturado y traído aquí, todos deben continuar manteniendo la ofensiva. Avíseme si alguien está creando problemas en secreto. Un experto que podría alcanzar el estado de dios de batalla no era simplemente una existencia afortunada o valiente. En el pasado, Battle Sage Vega personalmente había ido a matar a Bestial Sage para obtener la Azure Dragon Pearl para que Lee Jun-Mu lo cuidara. Sin embargo, cuando Battle God necesitaba las principales potencias para continuar la ofensiva en la séptima dimensión, ¿con qué contaba Lee Jun-Mu? Incluso si realmente se lo acusara erróneamente, Battle God no dudaría en matarlo si una muerte pudiera estabilizar la moralidad del campo militar y ayudar a unir a la humanidad para enfrentar la gran calamidad que les espera en el futuro cercano. Crow Sage sonrió levemente y dijo: ya que su distinguido Battle Sage ha abierto la boca, naturalmente haremos lo que nos pida. Con unas pocas palabras, la muerte de una persona fue reparada. Todas las potencias, incluido Crow Sage, eran personas inteligentes. Sabían claramente que Battle Sage Vega y algunos otros no les permitirían regresar fácilmente a la Tierra, por lo que eligieron una forma indirecta de atrapar y matar a Lee Jun-Mu. Incluso en el peor de los casos, aún podrían obtener un pequeño beneficio al reducir el número de bajas en la séptima dimensión al mínimo. Sin embargo, incluso si Battle God y los demás sabían sobre el esquema de Crow Sage, no lo exponían, sino que lo apoyaban directamente. De hecho, Dios de batalla y otros expertos supremos ni siquiera tenían malicia hacia él ya que su sugerencia estabilizaría al ejército aliado. Capítulo 564. Rompiendo un paso impregnable. En ese momento, Lee Jun-Mu, que acababa de entrar en la séptima dimensión, estaba de pie en la cima de una montaña no muy lejos de la fuerza aliada de la Tierra. Estaba observando el paso inexpugnable que impedía el paso de los humanos. Ese pase sin nombre fue un trabajo urgente creado por God Undercurrent antes del ataque de las fuerzas de la Tierra. Cuando Lee Jun-Mu miró el pase inexpugnable, suspiró por dentro. God Undercurrent ciertamente no era un personaje ordinario.
Incluso los materiales elegidos para construir el obstáculo pudieron suprimir la energía del flujo dentro de los Fluxers. Lo que un maestro de flujo de Nirvana ordinario podría liberar en el pase definitivamente no superaría el nivel de un maestro de flujo que trasciende. Aunque podría parecer que los materiales suprimirían la fuerza de los atacantes y los defensores, este no fue el caso. Después de todo, el lado defensor todavía tenía armas que podían usarse. Si las fuerzas aliadas de la Tierra quisieran atacar, definitivamente tendrían que pagar un precio enorme. Las personas restantes tendrían que matar su camino hacia la ciudad con gran dificultad donde los cultivadores enemigos estarían esperando su máxima fuerza. Debido a la inexpugnable existencia del paso, las fuerzas aliadas de la Tierra se vieron obligadas a detenerse. Mientras no pudieran abrirse paso, incluso enfrentarse al pueblo de Dios Undercurrent era imposible. Los Fluxers ordinarios son más o menos inútiles bajo la supresión. Solo un experto poderoso con un cuerpo tiránico podría resistir las primeras oleadas de ataques enemigos y matar a la fuerza su camino hacia la ciudad, abriendo así el camino para los Fluxers que eran físicamente débiles. En una mirada, Lee Jun-Mu entendió claramente las condiciones necesarias para romper el paso inexpugnable. Además, después de ver el pase inexpugnable, se dio cuenta de por qué Frontline God había venido a dar el papel de Azure Dragon de It y Suit. Después de todo, era imposible que los 6 poderes trascendientes no pudieran ver las condiciones requeridas para atravesar el paso. Anteriormente, muchos Fluxers y humanos evolucionados, que pensaban que poseían un cuerpo físico tiránico, deberían haber intentado abrirse paso, pero no lograron ningún progreso real. Naturalmente, si las potencias de los poderes trascendentes tomaran el liderazgo de una unidad de Fluxers, entonces atravesar el paso no sería demasiado difícil. Pero incluso un experto supremo como Battle God encontraría su fuerza suprimida cuando pasara. Y el enemigo tenía la corriente subterránea de Dios, un ser con una fuerza insondable que subía por su retaguardia. En caso de que los 6 poderes trascendentes se separen y encuentren su fuerza suprimida, ¿quién se presentará ante Dios Undercurrent? Este pase inexpugnable, no es algo que no pueda romper. Lee Jun-Mu entrecerró ligeramente los ojos y apareció una sonrisa en su rostro. Dada la fuerza de su cuerpo, aparte de Frontline God, no había visto ningún agente que pudiera compararse con él en términos de poder físico. Con la adición del refuerzo proporcionado por el traje de deidad del dragón Azure completo, estaba seguro de que no estaría en la más mínima desventaja si se enfrentara una vez más a Frontline God. ¿Y si Dios Undercurrent atacó? ¿Las potencias de los 5 poderes trascendentes de la Tierra seguirían mirando como espectadores? Al pensar en esto, una pequeña sonrisa jugó en la cara de Lee Jun-Mu. Su cuerpo voló rápidamente, transformándose en un dragón de energía larga que se precipitó hacia el campamento del ejército de la Tierra. Ataque. Los guardias que estaban fuera del campamento del ejército aliado no eran idiotas. Sabían que todas las potencias de su lado estaban en el campamento, por lo que en el momento en que vieron al terrorífico dragón corriendo hacia ellos, supieron lo que había sucedido. En un instante, se desencadenó la formación del hechizo protector. Una capa de tenue película de luz cian envolvió todo el campamento aliado. Incluso una potencia de primer nivel como Crow Sage requeriría cerca de 10 respiraciones para romper esa formación. Y las 10 respiraciones fueron más que suficientes para que los expertos supremos de los 5 poderes trascendentes asustaran al sabio cuervo. Blade, aparece. Lee Jun-Mu gritó de repente, y Little King salió instantáneamente de su mundo celestial. Bajo las miradas incrédulas de las fuerzas aliadas de la Tierra, se transformó en una espada ancha de 4 pies de largo. Al siguiente instante, Lee Jun-Mu usó Violent Blade Heavy Leap Chop y golpeó implacablemente la película Keryan. Ruido sordo. Junto con un eco que sacudió el mundo, los guerreros del campo de las fuerzas aliadas experimentaron la sensación de que todo el universo temblaba. La capa de película de Keryan se sacudió suavemente, y poco después, la figura de Lee Jun-Mu se fue volando. Los guerreros de las fuerzas aliadas dieron un profundo suspiro de alivio. Todos tenían miedo de que el mayor de orígenes desconocidos atravesara el escudo protector de un solo golpe. Debe saberse, pensó, que solo las potencias de nivel de sabio de batalla podrían lograr tal cosa. Si un sabio de batalla poderoso apareciera entre el grupo de Fluxers ordinarios antes de que los 5 poderes trascendentes lograran correr, ¿qué tipo de matanza sucedería? Incluso tenían miedo de pensarlo. Lee Jun-Mu, que quedó impresionado, cayó pesadamente al suelo y escupió un bocado de tierra. Su cuerpo no había sufrido ninguna herida.
Después de todo, dada la tenacidad de su carne, este grado de contraataque no era mejor que hacerle cosquillas. Un momento después, escupió 2 bocados más de polvo y rocas trituradas y rápidamente se levantó con un salto. Con una leve sonrisa, dijo: parece que he subestimado enormemente la sed de las fuerzas aliadas para seguir con vida. Incluso una formación de hechizo protector es tan duradera y fuerte. Antes de que sus palabras estuvieran terminadas, la armadura de experto del dragón azul llena de llamas azules cubría su cuerpo. Una vez que había reunido todas las piezas, su fuerza había aumentado considerablemente en comparación con antes. Con la armadura de batalla llena de runas únicas y llamas azules que cubren su figura, así como su cuerpo alto y robusto, Lee Junmu parecía un dios de la guerra de leyendas antiguas. Llegar de nuevo. Lee Junmu sonrió después de equipar Azure Dragon Expert Armor, y la espada Cian que era Little King giró en su mano como si no tuviera peso. Sin embargo, los guerreros del ejército aliado de la Tierra entendieron claramente lo formidable que era, ya que podía sacudir el hechizo protector. Aunque Frontline God había herido a Lee Junmu con su único golpe antes, las cosas ya no eran las mismas. Después de recuperarse, el poder que Lee Junmu podía usar superó 1700 bueyes. Con la adición del traje de deidad del dragón Azure completo, incluso sin ninguna sobreestimación, llegaría fácilmente a 5000 bueyes. Este era un poder que solo podía ser usado por una potencia de nivel de sabio de batalla. ¿No fue un poco aterrador? Golpeó fuertemente con su pie derecho, y su figura se transformó en una luz cian, lanzándose hacia el hechizo protector del campamento del ejército aliado de la Tierra una vez más. Las fluctuaciones de energía provenientes solo de su cuerpo fueron suficientes para desestabilizar el espacio de la séptima dimensión. Capítulo 565. Sword Draw vs Heavenly Blade. Oh. Después de sentir un ataque humano, Battle God, que había salido de su campamento, entrecerró los ojos. Sus sentidos atravesaron innumerables carpas del ejército, cerrando la figura azul que corría hacia el campamento, y sintió que su respiración se detenía. Incluso si Frontline God no hubiera muerto a manos de Lee Junmu, era obvio que habían intercambiado golpes. Battle God no lo dudaba en lo más mínimo. Dada su comprensión del astuto Zorro God Undercurrent, definitivamente había matado a Frontline God después de que las huellas de la energía de Lee Junmu habían entrado en su cuerpo. Como Frontline God había intercambiado golpes con Lee Junmu, la condición del joven en ese momento era bastante errónea. Incluso si poseyera un cuerpo físico tiránico y no necesitara recuperarse durante 1 año y medio como Fluxers comunes, definitivamente necesitaría algo de tiempo para descansar, ¿verdad? Sin embargo, dado el estado actual de Lee Junmu, no parecía estar herido en lo más mínimo. Fuera del campamento, Lee Junmu sintió que alguien se había encerrado en él, pero no lo encontró inesperado. Después de todo, las potencias supremas de los 5 poderes trascendentes estaban presentes en el campamento del ejército aliado. En ese momento, Lee Junmu solo tenía un pensamiento. Primero corta este caparazón de tortuga y luego piensa en otras cosas. Un ataque no pudo destruir la formación de hechizos protectores e incluso lo contraatacó con suficiente poder como para volarlo. Desde el momento en que comenzó a cultivar, no había comido tal pérdida. Si no pudiera romper este caparazón de tortuga para eso, no tendría excusa para sí mismo. Formación abierta, iré con él. Con un paso, Battle God llegó al borde del campamento aliado, y su voz resonante resonó a través de él. Al instante siguiente, Battle God pasó por las tiendas y corrió directamente hacia Lee Junmu. Su manera imponente no perdió con la de Lee Junmu, incluso lo suprimió ligeramente. Dibujo de espada. Hoja celestial. 2 fuertes gritos resonaron al mismo tiempo cuando Lee Junmu vio una silueta corriendo hacia él. La velocidad del oponente era extremadamente rápida, lo que le impedía ver su cara con claridad. Sin embargo, podía sentir que el oponente no era débil. Si se atrevió a enfrentar su ataque de frente, ¿cómo podría ser considerado débil? Lee Junmu ya no tenía la opción de usar un golpe ordinario y se vio obligado a usar su habilidad de espada más formidable. Al mismo tiempo, el dragón de Admiralty War en su cuerpo rugió y se unió a la intención de la espada Cian de la espada celestial, haciendo que su poder fuera extraordinario. Aunque Lee Junmu había observado la espada celestial en su mente y la había practicado varias veces, no tenía idea de que su ataque a toda potencia pudiera resonar con el dragón de la guerra del almirantazgo. Con las 2 habilidades combinadas, su poder se elevó al siguiente nivel.
Battle God podría haber sido con las manos vacías, pero en su reino, aparte de los tesoros supremos como el traje de deidad del dragón Azure, otro equipo ordinario era completamente inútil de él. Además, no quería matar a Lee Junmu sino confirmar una cosa. Si Lee Junmu podría resistir un ataque de una potencia suprema. Sword Draw era el tipo más básico de habilidad con la espada. Según la leyenda, cuando se cultivó hasta el pico, solo desenvainar la espada liberaría un poder equivalente al poder utilizado por Pangu para separar el cielo y la tierra. Lee Junmu nunca lo había visto antes, pero desafortunadamente para Battle God, lo usó contra una habilidad de espada que había alcanzado la excelencia. Cuando la energía de la cuchilla producida con las manos vacías colisionó con la energía de la cuchilla celestial con un dragón dorado enredado a su alrededor, la energía dispersa en realidad se extendió por un área de 1000 kilómetros después de la colisión. Incluso el color de la película de energía cian que protege el campamento aliado se iluminó varias veces. En realidad no estaba lejos de colapsar por completo. Poderoso. Lee Junmu se volvió internamente aprensivo. El dragón de Admiralty War se centró principalmente en la defensa, pero cuando se combina con la energía de la espada celestial, incluso podría obligar a Frontline God a retirarse. Después de todo, no sería capaz de romper la energía de esta espada y tendría que confiar en su carne y tesoros para resistirla. Pero el mayor que se enfrentó a su ataque directamente, sorprendentemente, hizo añicos su ataque de la espada celestial del dragón dorado con las manos vacías con solo mover los movimientos de sacar una espada. ¿Qué clase de existencia aterradora era esta? Jaja. Battle God sonrió levemente y levantó la cabeza con gran ánimo. Lee Junmu, parece que te hemos subestimado mucho. Con un cuerpo gravemente herido, usaste un golpe que podría amenazarme incluso a mí. Parece que Frontline la derrota de Dios en tus manos no se debió a una casualidad. Incluso si había una sonrisa en el rostro de Battle God, Lee Junmu podía sentir claramente la intención asesina que fluía como el agua de él. La huelga que había aprendido accidentalmente había causado sorprendentemente que el famoso dios de la batalla se sintiera amenazado. ¿Qué implicaba esto? Implicaba claramente que había una posibilidad de que Dios de primera línea muriera en sus manos. Además, cuando Lee Junmu escuchó las palabras de Battle God, entendió claramente que la noticia de la muerte de Frontline God ya se había extendido a la séptima dimensión. Envió a Little Kim de regreso a su mundo, y su armadura de experto de dragón azul también se disipó gradualmente. Aunque la colisión con Battle God no resultó en la pérdida completa de Lee Junmu, su tez palideció enormemente. Cuando un formidable Fluxer que poseía energía vigorosa tenía el color drenado de su rostro, solo podía significar una cosa. Las heridas de Lee Junmu habían empeorado mucho después del ataque de Battle God. Cuando se enfrentó a la mirada de Battle God, que estaba llena de intenciones asesinas, Lee Junmu solo pudo sacudir la cabeza con calma y decir: Dios de primera línea y yo realmente intercambiamos un golpe, pero me hirió gravemente de un solo golpe, así que una batalla de vida o muerte estaba fuera de cuestión. La muerte de Dios en primera línea es obra de God Undercurrent. Dices que eso no lo hace realidad. Battle God levantó la barbilla y dijo arrogantemente: Solo sé que Frontline God fue a entregarle una parte del traje de deidad del dragón Azure y que el poder que mostró en este momento podría amenazar a un sabio de batalla. Lo creas o no, eso depende de ti, dijo Lee Junmu con frialdad mientras se encogía de hombros. No vine a la séptima dimensión para probar nada. Mi único objetivo es tomar represalias contra Dios Undercurrent. Si quieres bloquear mi camino, entonces no puedo hacer nada más que... Después de hablar hasta este punto, Lee Junmu repentinamente levantó la voz: todos deberían haber visto mi fuerza y potencial. Si quieres atacarme, lo mejor es tener la certeza completa de poder matarme. De lo contrario, independientemente de quién sea o qué tipo de poder tengan detrás de ellos, los haré pagar el precio. Arrogante. Esta palabra se elevó en el corazón de todas las potencias que presenciaron el intercambio entre Dios de batalla y Lee Junmu. Sin embargo, incluso podría competir con Battle God incluso en igualdad de condiciones, entonces, ¿por qué no sería arrogante? Capítulo 566. Los que caminan descalzos no temen a las personas que usan zapatos. Cuando se enfrentó al grupo de potencias completamente silenciosas, Lee Junmu solo se burló. En el momento en que acababa de comenzar su camino de cultivo, la cantidad de potencias y sectas principales debajo de ellas, cuyas intenciones maliciosas había resistido, no eran pocas. Ahora, sin embargo, después de ver la confrontación entre él y Battle God, ninguno de ellos se atrevió a dar un paso adelante. Todas sus expresiones tenían ira.
Aunque también había personas con las que Lee Junmu tenía buenas relaciones, eran tan pocas que provocarían molestias a la gente. Entre las principales potencias reunidas, Crow Sage tenía la expresión más fea. No hace mucho tiempo que había puesto una trampa para matar a Lee Junmu. Aunque otras potencias no eran tan insensatas como para decir algo sobre él, era muy posible que algunos de los inteligentes o aquellos que tenían la intención de establecer buenas relaciones con Lee Junmu fueran y balbucearan deliberadamente. ¿Eres Lee Junmu? Ciertamente eres poderoso. Crow Sage sonrió y levantó el tono para dirigirse a todos. Originalmente, pensamos que confiando en tu fuerza, no tenías forma de matar a Frontline God en una batalla, pero ahora, como ya había ofendido a Lee Junmu, bien podría ofenderlo hasta la muerte. Así, Crow Sage encontró el momento perfecto cuando todas las principales potencias se reunieron para lanzar el primer ataque contra Lee Junmu. Aunque la batalla de hace unos momentos había sido breve, la mayoría de las potencias habían visto claramente que Battle Sage no usaba toda su fuerza cuando desató su Sword Draw. Ni siquiera había usado un arma, pero Crow Sage aún aprovechó el momento. Entonces, mientras Battle God confirmara que Lee Junmu mató a Frontline God, incluso si el joven tenía 3 cabezas y 6 manos, no podía revertir la marea creciente. Sin embargo, sorprendentemente, ninguna de las principales potencias abrió la boca para estar de acuerdo con Crow Sage. Debe saberse que aunque Battle God no había usado toda su fuerza, Lee Junmu no había venido con un cuerpo gravemente herido. Si por casualidad el joven sobrevivió al día, ¿podrían seguir esperando que los deje en el futuro? Además, Battle God era una persona orgullosa y arrogante. Tal existencia consideraba levantar la mano contra una persona más baja que él como una desgracia. Además, Lee Junmu resultó gravemente herido, por lo que la posibilidad de que Battle God lo atacara era casi imposible, a menos que, ya veo, probablemente ya has confiado en God Undercurrent para obtener ayuda, ¿verdad? Se puede suponer que después de planear asesinar a Frontline God, ahora has venido a atacarnos. Usted dice que está de nuestro lado, pero cuando regresó a la Tierra, ¿por qué no estableció contacto con nosotros de inmediato? En cambio, te enfureciste contra los Fluxers en Lucky Win City y actuaste como un hegemón en la Tierra. Al ver que la gente no había estado de acuerdo con él, Crow Sage casi rechinó los dientes, pero por fuera, mantuvo la calma. No mostró tristeza ni felicidad mientras lanzaba otro golpe contra Lee Junmu. Battle God no atacaría a alguien que fuera más débil que él, y mucho menos a alguien gravemente herido, incluso si esa persona tuviera la fuerza para luchar contra él. Crow Sage era muy consciente de esto, así que después de que su primer golpe falló, abrió la boca una vez más e intentó empujar a Lee Junmu hacia el lado de God Undercurrent. Si se convirtiera en un enemigo de toda la humanidad, Battle God no se quedaría quieto. No era alguien que fuera completamente inflexible con sus ideales. ¿Qué, quieres matarme? Lee Junmu entrecerró un poco los ojos, una peligrosa frialdad parpadeó en ellos. Originalmente, no había planeado hacer una entrada tan explosiva, como su intercambio anterior con Battle God. Ni siquiera había reconocido que la persona que lo recibía era sorprendentemente la persona más poderosa bajo el reino de la deidad en la Tierra. De acuerdo con su plan original, solo se suponía que debía revisar a las personas y las armas defensivas desplegadas antes del pase inexpugnable. Pero todo tipo de coincidencias ya lo habían empujado al escenario, por lo que Lee Junmu podría acabar con toda cortesía. Después de todo, ninguna de las principales potencias era un personaje amable, y dado que ya estaban llenas de malicia hacia él, esto no cambiaría ni en el futuro. Si no hacía nada, tendría que someterse ciegamente a la humillación y una vez más convertirse en una pieza de ajedrez en sus manos, esperando ser descartado una vez que le quitaran todo el valor. Lee Junmu, eres verdaderamente arrogante. Crow Sage lo criticó furiosamente sin pensar nada. No creía que Lee Junmu pudiera usar continuamente el ataque anterior que había aturdido incluso a Battle God. Además, actualmente estaba gravemente herido, por lo que le era imposible mostrar toda su fuerza. Ruido sordo. Lee Junmu dio un paso, y parecía que todo el cielo y la tierra temblaban. La aterradora fuerza física comenzó a salir de su cuerpo, lista para estallar en cualquier momento. Detener. Battle God, que había estado en silencio, de repente abrió la boca para reprenderlos. Al instante, el aura aterradora congelada por Lee Junmu se dispersó como nubes después de un chubasco loco. Incluso su corazón, que estaba lleno de intenciones asesinas, se enfrió gradualmente. Lee Junmu tenía completamente claro en su corazón que aunque Crow Sage albergaba intenciones maliciosas hacia él, sus palabras no estaban equivocadas.
De hecho, había actuado con arrogancia. Este era el campamento principal de las fuerzas aliadas de toda la humanidad donde se habían reunido todos los principales expertos. Incluso Crow Sage, que solo podía ser considerado entre los Fluxers de segundo o tercer nivel y a quien Lee Jun-mu no colocó en sus ojos, era una existencia extremadamente poderosa. Después de dispersar la intención asesina de Lee Jun-mu con un grito, Battle God volvió la cabeza y le dirigió una mirada indiferente a Crow Sage. Ya sea para bien o para mal, usted es un experto superior, por lo que debe tratar a los demás con la misma cortesía. ¿Crees que aparte de ti, todos aquí son idiotas? Intentaste usar el cuchillo de otra persona para matarlo, pero ¿no crees que intentaste usar el cuchillo de la persona equivocada? Al escuchar esas palabras, Crow Sage bajó la cabeza avergonzado. Sus dos mejillas ardían ardientemente, e incluso una pizca de miedo persistente echó raíces en su corazón. Su deseo de ver a Lee Jun-mu perder era tan intenso que incluso había perdido la razón. Sorprendentemente, se había atrevido a utilizar al maestro de un poder trascendente como su herramienta, intentó explotar el poder de Battle Sage para matar a Lee Jun-mu. Después de reprender a Crow Sage, Battle God lentamente volvió la cabeza hacia atrás y enfocó su mirada en Lee Jun-mu antes de decir con frialdad. Todavía no te creo, así que espero que puedas dar una explicación de tus acciones después de regresar a la Tierra. De otra manera o de lo contrario habrá un precio que pagar, ¿verdad? Lee Jun-mu entrecerró los ojos ligeramente como un gato disfrutando del sol. Tenía la confianza para decir esta línea porque dada su fuerza física, incluso si los maestros de los 5 poderes trascendentes lo atacaran juntos, no sería suficiente. Podrían herirlo gravemente, pero les era imposible matarlo instantáneamente. La pequeña cantidad de tiempo sería suficiente para escapar. No había lugar en el mundo donde Lee Jun-mu no pudiera ir con el disco del vacío en sus manos. Solo podría ser detenido si una deidad tomara medidas personalmente y lo absorbiera en su mundo antes de que pudiera responder. Capítulo 567. El prólogo de la batalla. Haz lo que sea bueno, pero no interfieras con mis movimientos. Después de abandonar fríamente esta línea, Lee Jun-mu comenzó a avanzar hacia el paso inexpugnable paso a paso. Cada uno de ellos cubría fácilmente más de 10 pies. Después de que Lee Jun-mu estaba a cierta distancia, Crow Sage se tragó la saliva y dijo con la cabeza baja. Su gracia dios de batalla, este joven es realmente bastante arrogante. Incluso si su distinguido yo tiene un corazón indulgente y no puede soportar matarlo directamente, ¿no debería haberle enseñado una lección, cualesquiera que sean sus razones? Battle God no prestó atención a las palabras de Crow Sage e instruyó en voz alta. Todos, hagan sus preparativos. Después de 20 minutos, lanzaremos un ataque completo en el pase inexpugnable. Hemos estado detenidos aquí por demasiado tiempo, así que esta vez, definitivamente debemos capturarlo. Con una persona como Lee Jun-mu que tenía un cuerpo extremadamente dominante al frente de la carga, las fuerzas aliadas de la Tierra no necesitaban preocuparse por las molestas armas defensivas. Mientras puedan atravesar el paso inexpugnable, mantenerlo presionado no será un asunto difícil. Después de que Lee Jun-mu sacudió a las fuerzas aliadas de la Tierra, no pudo deshacerse de su disgusto por ellas. Seguían repitiendo palabras como para beneficio de la humanidad, pero en su corazón, no entendían lo que era importante y lo que no. Solo un poco de ganancia frente a sus ojos les haría olvidar todo. ¿Quién sabía cómo se habían cultivado hasta aquí? Sistema, si rompo por la fuerza este paso inexpugnable, ¿qué tan grande es la posibilidad de perecer aquí? Según el análisis, si el host está decidido a abrirse paso por sí mismo, la posibilidad de perecer es del 37%. Cerca del 40% de posibilidades de morir causó que el corazón de Lee Jun-mu se apretara. Sin embargo, él todavía endureció su resolución. Según su estimación, del 37% total, cerca del 30% se debió a que la residencia de God Undercurrent estaba cerca del paso inexpugnable. De lo contrario, no había forma de que las fuerzas aliadas de la Tierra hubieran sido retenidas por tanto tiempo. Incluso los líderes de los 6 poderes trascendentes no habían podido abrirse paso. Esto reveló claramente que justo detrás del punto de control, existía una existencia que causaba miedo incluso en los corazones de los líderes de los 6 poderes trascendentes. Mientras tanto, God Undercurrent, que fue la causa de la aprehensión en el corazón de las fuerzas aliadas de la Tierra, estaba de pie sobre las paredes del paso inexpugnable, observando fríamente la esbelta silueta que se acercaba paso a paso. ¿Debería decir que eres demasiado audaz? ¿O debería decir que eres demasiado estúpido?
Incluso los principales expertos de los 6 poderes trascendentes se habían quedado obedientemente en este paso sin atreverse a avanzar, pero usted quiere avanzar por su cuenta. Antes de que God Undercurrent terminara de hablar, su silueta fue captada por una silueta que emitía una presencia aterradora en el campamento del ejército aliado. Battle God, que estaba armado hasta los dientes, se había elevado en el aire, y detrás de él estaban las principales potencias humanas. Todos estaban completamente armados y llenos de una aterradora intención de matar, lo que podría hacer palpitar el corazón de cualquiera. Incluso un experto formidable al nivel de la corriente subterránea de Dios no pudo evitar sentir su corazón apretarse ante tal vista. Informe a todos que vayan inmediatamente al pase. Parecen haberse vuelto locos de una vez. Debemos mantener este pase incluso si más de la mitad de nosotros caemos. La mirada de God Undercurrent cayó sobre el cuerpo de Lin Xuan cuando él le dio la orden mientras parecía estar completamente tranquila. La mujer controlada asintió y se transformó en un rayo de luz que se extendió hacia el área de descanso en el paso inexpugnable. Después de algunas respiraciones, más de 10 rayos de luz se apresuraron en diferentes direcciones. En el campamento del ejército aliado, Battle Sage Vega estaba mirando los rayos de luz corriendo en diferentes direcciones. Con el más mínimo cambio en su rostro frío, ordenó con una voz mucho más seria que antes. Pide la ayuda de soldados, exploradores, lobos solitarios y emboscados en las cercanías del campamento. No necesito que todos se queden, pero al menos la mitad de ellos debe. 10 de los agentes principales afiliados a Vega Temple abandonaron rápidamente la tienda que era el núcleo del ejército. Si Battle God era el cuchillo más afilado del ejército aliado, entonces Battle Sage Vega era el cerebro que controlaba toda la situación. Ya sea debido a su fuerza o inteligencia, estaba completamente calificada para ocupar este puesto. Los muchos años que había pasado defendiendo el continente central no se habían desperdiciado. Pero con su fuerza y posición, había muchas cosas que no podía lograr. De hecho, en lugar de decir que no podía, sería mejor decir que no se atrevió. Por ejemplo, no se atrevió a adoptar la actitud de Lee Junmu de enfrentarse a 10 millones de hombres por su cuenta o convertir a todas las principales potencias en su enemigo sin dudarlo. Tampoco podía tomar represalias despiadadamente contra God Undercurrent. Ese tipo de actitud dominante, ¿cuántas personas en una generación podrían mostrarlo? Con la interferencia de Lee Junmu, finalmente comenzó el prólogo de la batalla final que Battle Sage Vega y Battle God habían esperado durante mucho tiempo. Los corazones de las principales potencias casi se habían derrumbado. Anteriormente, habían tratado de convertir a Lee Junmu en un criminal contra toda la humanidad solo para poder regresar a la Tierra y proteger a sus fuerzas. Habían actuado como si mientras él muriera, todos los problemas que enfrentaba la humanidad se resolverían. Pero nadie había esperado que este criminal de la humanidad se atreviera sorprendentemente a venir a la séptima dimensión y comenzar una pelea con God Undercurrent, apresurándose directamente hacia el paso inexpugnable que había estado obstruyendo el avance del ejército durante mucho tiempo. Cuando el criminal atacó, todas las potencias principales que seguían balbuceando que todo era para el beneficio de la humanidad observaron tontamente desde atrás. Había pocas dudas de que sus nombres se confundirían cuando regresaran a la Tierra. Antes de la Edad Media, había un dicho, que no había almuerzo gratis en el mundo. Era imposible para ellos no pagar el precio por sus acciones. Las potencias detrás de Battle God y Sword Sage eran como personas paseando por un parque. Con cada paso de Battle God, God Undercurrent sintió que la mirada sobre él ardía aún más. Estaba de pie sobre el paso inexpugnable, pensando en cómo su fuerza había mejorado mucho. Sin embargo, todavía estaba restringido en el nivel de primera línea de Dios. Bajo la presión, podría aumentar un poco más, pero sería solo una mejora menor. El enemigo, sin embargo, tenía 5 personas. La dificultad de la batalla aumentó verticalmente en línea recta, especialmente porque las fuerzas aliadas de la Tierra tenían una existencia llamada Lee Junmu. Se podría decir que el resultado de la batalla ya estaba escrito en piedra, y proclamó la victoria humana. Me obligan a comer mierda aquí. ¿Por qué fui a provocar a este problemático joven? La corriente subterránea de Dios culpó secretamente su propia decisión en su corazón. ¿Quién había sabido sobre el temperamento de Lee Junmu de no tener miedo a las consecuencias? Mientras alguien lo provocara, él se vengaría tarde o temprano. Sin embargo, God Undercurrent tenía claro que si no hubiera difundido la información, Lee Junmu no habría estado en contacto con él tan temprano. Capítulo 568. La represión en el muro.
Lee Junmu llegó lentamente al paso inexpugnable mientras miraba la figura que una vez perteneció a Bárbaro New parado en la parte superior de la pared. Después de verlo por un largo tiempo, Lee Junmu se comunicó con el sistema. Sistema, si pudiera capturarlo vivo, ¿podría Dios Undercurrent ser expulsado del cuerpo? Teóricamente es posible. Mientras el anfitrión esté dispuesto a pagar suficientes puntos de experiencia, el sistema es capaz de expulsar a la corriente subterránea de Dios. Sin embargo, el sistema recomienda que el host no se quede con este pensamiento. God Undercurrent ya debería haber borrado el alma de Bárbaro New para preservar la integridad y la estabilidad de su control. Incluso si lo expulsas a la fuerza del cuerpo, el anfitrión solo obtendrá un caparazón vacío. El sistema habló en el mismo patrón de siempre. Una respuesta definitiva de una línea seguida de su análisis. Desde el momento en que Lee Junmu obtuvo el sistema Super Shadowak, parecía que todo estaba bajo su control, excepto lo que no deseaba informarle a Lee Junmu o lo que no había preguntado. De lo contrario, era aparentemente omnipotente. Con un rayo de esperanza en su corazón, Lee Junmu preguntó con el sistema. Entonces, ¿qué pasa con Lin Xuan? ¿Es su situación la misma que la de Bárbara New? Esta vez, el sistema aparentemente omnipotente se volvió silencioso. Después de que pasaron aproximadamente 2 respiraciones, habló lentamente. Según la inspección del sistema, bajo el control de la técnica secreta desatada por el enemigo, Lin Xuan se ha convertido completamente en el sirviente más leal del enemigo. Sin embargo, si el anfitrión pudiera capturarla viva y pagar la cantidad requerida de puntos de experiencia, el sistema podría restaurar a Lin Xuan a su estado original. ¿Capturarla viva? Lee Junmu sonrió amargamente mientras sacudía la cabeza y no continuó la discusión con el sistema. Aunque no había visto a Lin Xuan después de regresar, God Undercurrent estaba parado sobre la pared del paso inexpugnable. Además de eso, detrás de Lee Junmu había un grupo de grandes potencias corriendo hacia adelante con su intención de batalla elevándose a los cielos. Estaban a punto de alcanzarlo. Esta fue la batalla decisiva. En esta batalla, las potencias de la Tierra y la corriente subterránea de Dios decidirían quién se convertiría en los hegemones de la séptima dimensión. Si God Undercurrent pierde, incluso si no perece, lo más probable es que no tenga otra oportunidad de cambiarlo en el futuro. Después de la transformación celestial, también se convertiría en una de las pequeñas moscas. Bajo el control de la técnica secreta de God Undercurrent, Lin Xuan se había convertido por completo en su existencia más íntima y confiable. Pero cuando la situación de la batalla decisiva llegó a su punto culminante, definitivamente no dudaría en sacrificarla si pudiera darle la oportunidad de lograr la victoria. ¿Qué haría Lee Junmu en ese momento? Para rescatar a Lin Xuan, enfrentaría la furia de Battle Sage Vega, Battle God y los demás, soportando los ataques de todas las potencias del lado de las fuerzas aliadas. Mientras masajeaba su glabella, Lee Junmu miró a la pared. Dios subterráneo, supongo que no esperabas que nos encontraríamos tan rápido. Me dejaste con una deuda enorme, así que debo pagarla correctamente. De pie en la pared, God Undercurrent inclinó la cabeza y preguntó con una leve sonrisa. ¿Cuándo nos encontramos? No entiendo lo que intentas decir. Aunque había una leve sonrisa en su rostro, estaba completamente atónito en su corazón. No tenía idea de qué tipo de método había usado Lee Junmu para expulsar su poder de su cuerpo, pero no le había prestado mucha atención. Había creído que no había dejado huellas y que, al igual que Battle Sage Vega, Lee Junmu sospecharía de él. Sin embargo, debería haber sido solo una sospecha, algo sin pruebas detrás de esto. Entonces, ¿quién podría insistir en que lo hizo? ¿Qué tipo de tirano sería esa persona? Pero en ese momento, cuando God Undercurrent escuchó el tono burlón de Lee Junmu, surgió la duda en su corazón. Lee Junmu parecía estar seguro de que todos los asuntos anteriores eran su responsabilidad y no tenía dudas al respecto, sin sospechar de ninguna de las otras potencias. La leve sonrisa en el rostro de Lee Junmu no cambió, y ya no se molestó con su oponente. Dobló ligeramente las piernas, se parecía a una mantis sobresaltada y salió corriendo. Antes de que los subordinados Fluxer de God Undercurrent que eran responsables de proteger el muro pudieran reaccionar, se estabilizó en el muro. El punto de control a esa altura solo era útil para resistir bestias dimensionales que no eran demasiado inteligentes. Frente a un Fluxer con fuerza tiránica, solo existía de nombre. Una presión aterradora. Una vez que Lee Junmu aterrizó en la pared, su expresión cambió ligeramente. Incluso sin la supervisión del sistema, podía sentir que su fuerza había caído en casi un tercio.
Con el debilitamiento de la fuerza hasta este punto, así como las armas defensivas y los flujos de soldados, no era de extrañar que el punto de control que parecía completamente innecesario para Lee Jun-mu había detenido sorprendentemente a las fuerzas aliadas de la Tierra durante tanto tiempo. Incluso había adquirido muchas bajas. Después de que Lee Jun-mu apareció en el escenario, God Thunder Current no estaba ansioso por atacar y solo agitó su mano ligeramente. «Mátalo». Él ordenó. Naturalmente, no estaba ansioso por atacarse a sí mismo porque aún podía sentir la mirada ardiente en su cuerpo que pertenecía a la persona más poderosa en la Tierra, Battlegov. Si atacara a Lee Jun-mu, los líderes de los 5 poderes trascendentales se apresurarían a tratar con él sin dudarlo. Las armas defensivas sobre el muro comenzaron a operar. Incluían todo tipo de arcos pesados de energía de flujo, catapultas y otros tipos de armas de asedio utilizadas antes de la Edad Media, así como el cañón de flujo y otras armas desarrolladas por humanos en la era dimensional. Después de instalarse en la pared, casi todos se habían convertido en herramientas para cosechar vidas. Con un ligero pensamiento, el pequeño Qin que se había estado cultivando en el mundo celestial se transformó en una pizca Cian. Aunque el pase inexpugnable no era estrecho, había numerosos agentes de flujo que luchaban contra Lee Jun-mu mientras se mantenían unidos. Aunque tenían miedo de su fuerza al principio, lo que le permitía mantenerse firme, ninguno de ellos se atrevió a contenerse después de la orden personal de God Thunder Current. Varios Fluxers con expresión siniestra rodearon a Lee Jun-mu. Incluso si no estaban dispuestos a seguir adelante, se vieron obligados a hacerlo debido a todas las personas que los empujaron por detrás. En esta situación, las cuchillas con forma de espada definitivamente no podrían liberar todo su potencial. Incluso si Lee Jun-mu poseía innumerables habilidades de batalla, era imposible para él usarlas así y decapitar a todos a su alrededor. Incluso si Battlegov o los demás estuvieran en su posición con su fuerza suprimida, tampoco podrían lograr esta hazaña. Una lanza larga y flexible era el arma perfecta para este tipo de situación. Incluso si Lee Jun-mu había olvidado casi todas las habilidades relacionadas con la lanza, aún recordaba algunos movimientos y solo le faltaba el poder de una habilidad de batalla. Capítulo 569. Ser tratado como un hijo abandonado. Piérdase. Con un aullido furioso, Lee Jun-mu tomó la iniciativa de ir a la ofensiva. Una larga lanza verde entró y salió ágilmente de los espacios vacíos entre los numerosos Fluxers, y su punta afilada dejó un bonito rastro de sangre. En un instante, 7 formas de vida que cultivan energía de flujo con una fuerza que alcanza el reino maestro de flujo de Nirvana fueron asesinados. La lanza Cian en la mano de Lee Jun-mu continuó bailando, sacudiendo más de 10 armas de tipo cuchilla tratando de bloquear su retirada. Retroceda, deje caer, penetre, aguante, empuje. Estos 5 movimientos se estaban utilizando al máximo. Una tras otra, vívidas formas de vida perecieron bajo la mano de Lee Jun-mu. Una tras otra, las armas de asedio también fueron aplastadas. Durante un corto tiempo, Lee Jun-mu fue como un dios de la guerra que se enfureció con su lanza incomparable sobre la pared. La supresión de la energía del flujo debido al paso inexpugnable fue aterradora. Los Fluxers que solo dependían de la energía de flujo solo podían usar su energía de flujo débil para proteger sus cuerpos no tan fuertes o usar el débil poder para lanzar un ataque. Lee Jun-mu, sin embargo, ni siquiera necesitó usar su guerra del almirantazgo para resistir los ataques del enemigo. Su cuerpo físico era más que suficiente. Pero su objetivo no era despejar las olas de soldados de basura, sino proteger al ejército aliado. Por lo tanto, solo se preocupaba por mantenerse firme mientras se desenfrenaba y liberaba una cantidad de poder sin precedentes para destruir las armas de asedio que solo él podía ver desde su posición. En cuanto al ejército aliado, el color comenzó a volver a los rostros mortalmente pálidos de muchos agentes de flujo que habían sido bloqueados previamente por las armas de asedio. En casi 10 batallas a pequeña escala que habían librado antes, las armas defensivas habían sido las responsables de la mayoría de las bajas. A menos que las armas de asedio del enemigo fueran completamente aniquiladas, el conflicto no llegaría a su fin. Por lo tanto, la mayoría de los Fluxers más débiles estaban preparados para perecer. Sin embargo, con Lee Jun-mu compartiendo la mayor parte de la carga, la presión sobre ellos se había aliviado enormemente. La situación era completamente diferente a la anterior. En aquel entonces, antes de tocar la pared, casi la mitad de la fuerza de ataque había sido eliminada. Los guerreros restantes también estaban completamente exhaustos, así que en esta situación, ¿cómo podrían las fuerzas aliadas esperar alcanzar algún tipo de victoria?
La mayoría de los Fluxers del ejército aliado que habían participado en los asedios fueron eliminados. Si las principales potencias que lideraban a sus seguidores, familiares y discípulos de la secta dijeron que no les dolía el corazón, sería una completa mentira. Pero cada vez, los personajes que tomaron la delantera en la batalla fueron Vega Temple, Wargot Rine, Bladewood y otros poderes trascendentes. Los expertos que les pertenecen ni siquiera fruncieron el ceño. En cada una de las batallas, también fueron las tropas más activas. Cuando la situación era así, las otras potencias no podían quejarse. Ahora, Lee Junmu solo estaba haciendo una matanza a lo largo de la pared. Aunque era imposible para él influir en toda la batalla solo con su fuerza, pero en comparación con situaciones anteriores, el cambio fue como la diferencia entre el cielo y la tierra. Los muchos Fluxers que fueron salvados por las acciones de Lee Junmu comenzaron a sentirse agradecidos hacia él en sus corazones. La corriente subterránea de Dios que había estado observando atentamente a Lee Junmu irrumpiendo fuertemente apretó los puños. Aunque estaba mentalmente preparado, todavía fue un duro golpe ver a Lee Junmu abrir un camino para las fuerzas aliadas solo con su fuerza. A medida que el ejército se acercaba a él, la situación se volvía cada vez más peligrosa. Maldito pequeño demonio. La corriente subterránea de Dios bramó furiosamente en su corazón, pero aún resistió con fuerza su deseo de actuar. Battle God, Lee Junmu, Battle Sage Vega y God Undercurrent eran potencias y sabían perfectamente que las personas que determinarían el resultado final de la batalla definitivamente no serían los soldados, sino los expertos en el pináculo. Si God Undercurrent atacó a Lee Junmu y no pudo matar a Lee Junmu rápidamente o forzarlo a retirarse, definitivamente revelaría un defecto. De inmediato, los expertos supremos trascendientes que caminaban con calma por el aire se convertirían en bestias feroces con un solo objetivo en mente: destrozarlo. God Undercurrent sacudió ligeramente la cabeza y con calma le ordenó a Lin Xuan que estuviera a su lado una vez más. Usa vidas humanas para llenarlo. Incluso la fuerza física se suprimió levemente en el pase inexpugnable. Entonces, ¿qué había que decir sobre la energía del flujo? Si no se suprimiera por completo, el enemigo no habría ido tan lejos como para usar todo tipo de armas de asedio para tratar con las fuerzas aliadas. De hecho, incluso las armas de energía de flujo no podrían detener el poderoso impulso del ejército de la Tierra. Pero estaban en la séptima dimensión. Los Fluxers que pudieron sobrevivir aquí definitivamente no eran débiles. Sin embargo, como se dijo anteriormente, el resultado de la batalla no estaría determinado por los Fluxers ordinarios, sino por los mejores expertos. Sin las condiciones especiales que ofrece el pase inexpugnable, Dios Undercurrent que quiera luchar contra 5 sabios de batalla solo sería el sueño de un lunático. A su nivel, se puede decir que cada fuerza es una diferencia del cielo y la tierra. Mientras God Undercurrent estuviera por encima del paso inexpugnable, tenía cierta iniciativa cuando se enfrentaba a los 5 expertos supremos trascendientes. Pide a las personas bajo tu mando que aceleren el ataque. Battle God lanzó una mirada indiferente a Lee Junmu y dijo con voz profunda: aunque la fuerza de Lee Junmu es tiránica, sigue siendo un mortal. Con un cuerpo gravemente herido, no podrá durar mucho tiempo y perderá su fuerza de combate. Entonces podemos ser pasivos. Sword Sage estaba parado cerca de Battle God. Había estado mirando hacia adelante con los ojos entrecerrados, pero de repente los abrió con calma, revelando la brillante luz de la espada que parpadeaba en ellos. Iré y le daré una mano a ese joven. Todos ustedes siguen monitoreando a la corriente subterránea de Dios y no le permiten llenar el vacío. La primera línea de Dios ya está muerta, nosotros, no podemos permitirnos otra pérdida semejante. No, no lo hagas. Antes de que Battle God pudiera abrir la boca, Battle Sage Vega corrió hacia adelante e incluso selló el espacio alrededor de Sword Sage. Después de un momento, apretó los dientes y dijo con odio: la corriente subterránea de Dios está usando números para agotar la fuerza de Lee Junmu. Espere hasta que crea que puede matar a Lee Junmu. Solo entonces nos moveremos. Él todavía está escondido detrás de sus defensas, y si atacas ahora, me temo que simplemente elegirá escapar. Dada la inmensidad de la séptima dimensión, si God Undercurrent lograra escapar, causaría una catástrofe en el futuro. Aunque Lee Junmu era el representante de Battle Sage Vega y ella lo había apoyado antes, su elección esta vez era obvia. Entre Lee Junmu y todos los humanos de la Tierra, este defensor del continente central lo abandonó sin dudarlo, como lo había hecho con Bestial Sage cuando lo atacó y mató sin piedad. Capítulo 570. Dos opciones.
La larga lanza Cian bailaba en semicírculo, barriendo los Fluxers frente a ella. Sin embargo, cuando Lee Junmoo miró a su alrededor, incluso él no pudo evitar sentirse impotente. El número de formas de vida de cultivo de energía de flujo concentradas aquí fue enorme. Incluso si hubiera estado en su mejor estado, y mucho menos ahora, le habría sido imposible suprimir todo el muro por sí mismo. Lee Junmoo comenzó a jadear. Apuñaló la larga lanza Cian en el suelo mientras entrecerraba los ojos ligeramente. Para entonces, todo su cuerpo estaba lavado en sangre. Innumerables formas de vida de cultivo de energía fundente habían sido emboscadas, destruidas y aplastadas por él. Casi llenaron la mitad de la pared con sangre y cadáveres. Aunque Lee Junmoo había detenido su masacre, el aire nefasto que provenía de su cuerpo seguía siendo aterrador. El grupo de Fluxers que custodiaban el muro gradualmente detuvo su avance. Las bestias dimensionales con frecuencia simulaban ser débiles y estar gravemente heridas para atraer a los humanos u otras bestias dimensionales cercanas a ellas. Entonces explotarían con poder y matarían a su objetivo. Cuando Lin Xuan recibió la orden, no pudo usar las palabras de God Undercurrent para transmitirla. Por lo tanto, los soldados solo recibieron la orden de impedir que Lee Junmoo destruyera continuamente las armas de asedio defensivas en el paso inexpugnable para evitar que las fuerzas aliadas los alcanzaran. Sin embargo, el asesino loco se había detenido solo, entonces, ¿quién se atrevería a provocarlo? God Undercurrent miró hacia los 5 expertos supremos que estaban en el aire más allá del muro con desprecio y dijo en voz alta. Lee Junmoo, puedes ver por ti mismo el tipo de personas a las que estás ayudando. No me digas que aún no puedes entender lo que están esperando. Incluso puedo sentir que unir las manos con este tipo de personas no vale la pena. Las manos de Lee Junmoo se apretaron con fuerza alrededor de la lanza, y una vez más comenzó a caminar hacia God Undercurrent. Paso a paso, se acercó con una expresión inexpresiva y una mirada completamente tranquila. Auge. Cuando God Undercurrent apareció frente a Lee Junmoo, explotó con una presencia extremadamente aterradora. 2 pares de alumnos indiferentes se miraron, y Lee Junmoo tomó la iniciativa para abrir la boca primero. Hiciste que tantos de tus subordinados tiraran sus vidas solo porque no estabas seguro de que podrías matarme en un abrir y cerrar de ojos. Ya que finalmente apareciste frente a mí, ¿finalmente tienes la confianza? Ja. Al escuchar sus palabras, God Undercurrent de repente comenzó a reír locamente. Los 5 expertos supremos que estaban más allá del muro sintieron que surgía una sensación de crisis. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, la presencia de God Undercurrent aumentó bruscamente una vez más. Apareció que incluso si los 5 se unieron para reprimirlo, aún no podrían mantenerlo bajo control. ¿Alguno de ustedes alguna vez pensó en por qué pasé tanto tiempo y esfuerzo para crear un pase inexpugnable capaz de suprimir la fuerza antes de que me atacaran? No me digas que realmente creías que te tenía miedo. Independientemente de lo poderoso que seas, sigues siendo gente común. ¿Y te tendría miedo, 6? La voz de God Undercurrent estaba llena de desprecio. Incluso si Lee Junmoo escuchó que lo consideraban igual a los otros sabios de batalla, se sintió muy infeliz. La historia de la civilización humana es más larga de lo que todos imaginan. Antes de la Edad Media, existía la era de la ciencia y la tecnología. Antes de eso, la humanidad había alcanzado una vez el pico, que era el verdadero pico de la civilización. En esa época, las personas poseían una fuerza comparable a las deidades inferiores. Una vez que dijo eso, una expresión trastornada apareció en el rostro de God Undercurrent, y se burló de ellos. ¿Qué opinas de mi demonio de 10 direcciones que refina un gran hechizo? Hablando de eso, todavía tengo una opinión favorable de todos ustedes. Si no fuera por tantos jóvenes que mueren aquí, ¿cómo habría podido restaurar mi fuerza tan fácilmente? HMPH. Lee Junmoo se burló fríamente, pero no hubo cambio en su expresión. Con una mirada fría, se apresuró hacia adelante mientras recobraba fuerzas. La presencia de God Undercurrent se volvió cada vez más aterradora, alcanzando la cima del reino sabio de batalla. Ahora podía obtener ayuda de la energía y el aura maligna reunida en el hechizo de refinación del demonio de 10 direcciones para aterrorizar a la gente. Si las fuerzas aliadas realmente se hubieran retirado debido al grito de God Undercurrent, entonces la próxima vez, definitivamente no se reunirían en la 7ª dimensión una vez más. Después de que God Undercurrent recuperó su fuerza de combate, atacar e invadir la Tierra sería un asunto inevitable. Una luz fría floreció en la cintura de Sword Sage.
Su espada no era larga, solo 3 pies de largo. La punta de la espada emitía un aire frío y denso, que parecía reducir considerablemente la temperatura de los alrededores. Claramente, su espada era un arma extraordinaria. Sword Sage agarró con fuerza la empuñadura de su espada y usó energía de flujo para difundir su voz. Todos, no podemos retirarnos de la batalla de hoy. O atravesamos este paso o retrocedemos y esperamos que Dios subcurrente venga de buscarnos uno por uno. Adelante es la muerte y la retirada también es la muerte, entonces, ¿por qué debería preocuparse este anciano por vivir unos días más? Apostémoslo todo. Cuando este viejo vino hoy, no esperaba regresar con vida. Pero incluso si muere, debe evitar que ese bastardo dañe la tierra. Viejo monstruo, ¿por qué decir tantas tonterías? Si quieres atacar, entonces ataca. Todos tenemos un cerebro en la cabeza, ¿crees que nos moriríamos de miedo? Siguiendo las palabras de Sword Sage, el grupo de discípulos de poderes trascendentes acordó como si Godunderkurren no valiera un pedo en sus ojos. Las personas bajo algunas de las principales potencias habían comenzado a pensar en retirarse, pero con los discípulos de poderes trascendientes en aumento, un fuego heroico inexplicable iluminó sus corazones. Mientras uno solo de ellos estuviera de pie, el lado de Dios subcorriente ni siquiera debería pensar en recuperar el aliento. Bien. Godunderkurren estaba lo suficientemente furioso como para decir bueno 3 veces de una vez. Todos están tomando un camino rápido hacia su propia destrucción, así que no me culpen. Escúchame, el objetivo son las fuerzas aliadas. Desata todas las armas defensivas sin detenerte y deja que experimenten la diferencia de fuerza. Él bramó. Antes de que terminara, Godunderkurren miró a Lee Junmu y sonrió. Lee Junmu, te admiro mucho. Por lo tanto, no te mataré. En cambio, te doy 2 opciones. O te conviertes obedientemente en mi subordinado y disfrutas de la gloria, el esplendor, la riqueza y el rango en el futuro, o me entregas tu cuerpo y protegeré a tus parientes cercanos y amigos en el próximo calamidad. Desde el principio, Godunderkurren creía firmemente que la carne de Lee Junmu era un cuerpo físico con las mejores dotaciones en la era actual. La velocidad de absorción de Barbarian New de la energía del hechizo de refinación del demonio direccional era extremadamente lenta. Si tuviera el cuerpo de Lee Junmu, su fuerza no habría dejado de avanzar más allá de la cima del reino sabio de batalla. Después de elevarse en el aire, Battle God de repente emitió una orden en voz baja. No podemos permitir que esta persona gane. Incluso si su fuerza está suprimida en este momento, todavía es más fuerte que yo en mi mejor estado. Pero tal vez los 5 cuando nos aliamos con Lee Junmu podríamos tener la fuerza para luchar contra él. Gracias por escucharnos, esperamos sus comentarios y sus likes. Si no encuentran la novela está traducida al español en Wattpad.